historias que desde que empiezas a leerlas, desde la primera página, sabes que hay algo especial. Si yo os digo la frase suave como el amor, seductor como la muerte, enigmático como el destino, ¿de qué libro creéis que estamos hablando? Pues mirad, de este, Terciopelo, de Juan Arroyo Rivera. ¿Veis ahí? La verdad es que es un libro muy, muy especial con el que vamos a hablar hoy con su autor para ver un poquito más sobre qué es esta frase, porque hoy nos tiene un poco intrigados. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muy bien, encantado de estar aquí acompañándote. Muchas gracias. Bueno, lo primero, bienvenida a Madrid, que sé que estás aquí durante unos días. Y bueno, es un placer que estés aquí en España y que, bueno, vengas a presentar este libro. Bueno, Gracias, como muchas decíamos, gracias. este libro, Terciopelo, ha salido pues hace apenas unos días, el día 2 de octubre. Sin hacer así ningún spoiler muy grande, ¿qué le Claro. contarías a los lectores sobre este libro? ¿Sobre qué va? Un poco en unas grandes pinceladas. Sí, bueno, primero hay que decir que transcurre en un contexto de la Primera Guerra Mundial eh, y que, digamos, su personaje principal lo pone en una misión de instalar la comunicación con palomas mensajeras en el norte de Francia. Jules About se llama mi personaje. Eso. Esta, esta es la premisa. Y otra cosa importante es que a la mitad de la novela ocurre el partido de fútbol histórico que sucedió 1914, 25 de diciembre de 1914, entre los ejércitos enemigos en las trincheras, los británicos y los franceses en contra de los alemanes. La verdad es que, ya te he dicho, yo voy más o menos por la mitad, más o menos del libro. Todavía no he llegado Claro. a lo del partido. Sí que había leído un poquito sobre lo que iba, pero sinceramente me está gustando muchísimo. O sea, me parece un libro de estos que te engancha desde la primera página. Así de claro. Bueno, la verdad es que la portada que vemos es muy explicativa, o sea, nos dice muy claro sobre qué va a ir la novela. Es una temática poco convencional, la verdad, porque en pocos libros he visto yo hablar acerca de la utilización de las palomas como un arma de guerra, en este caso la comunicación que se tenía entre ellas. ¿Cómo te has documentado para escribir esta novela? Porque no es un tema sencillo, sinceramente. Claro, bueno, primero de la Primera Guerra Mundial leí un montón de libros, digamos, para estar en el contexto histórico. Al Ajá. final de la novela viene una pequeña nota que yo agregué y ahí vienen un poco las fuentes. La grande es la Primera Guerra Mundial de Martin Gilbert, Ujú. Eso es. que es una Biblia, la Biblia sobre la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, después de eso, sobre el tema de las palomas mensajeras, me he leído manuales sobre cómo entrenar a las palomas. Uno muy valioso fue escrito por un sargento que peleó en la Primera Guerra Mundial y que describe todas las operaciones que hace con las palomas mensajeras de una manera detallada y bellísima, además con fotografías, con instrucciones, todo. Entonces, esta novela sí está muy documentada, está muy técnica, porque yo no sabía nada al inicio de esta investigación y siento que ahora podría entrenar palomas si quisiera. Bueno, pues nada, ya sabes, si te encuentras alguna paloma por ahí, ya sabes que la puedes hacer tuya y poderla Exacto. entrenar. La verdad es que es un tema muy, muy interesante. Yo no había oído hablar así mucho acerca de él. La verdad es que en esta novela los capítulos son breves. Eso hace que para los lectores pues, nos sea más fácil leerlo, que no se nos haga largo ni nada de eso. Pero también vemos que los personajes tienen acciones constantes. Vemos que, como decías, tu personaje, Jules About, no para, sinceramente. Su padre, Maurice, tampoco. Y nos acerca pues a una historia interesante. ¿Cómo describirías tu estilo de escribir? En esta novela, justamente los capítulos son muy breves y son muy veloces, son muy rápidos.
Eso viene del espíritu de Italo Calvino, que además él se encarga del epígrafe de esta novela. Ujú. Italo Calvino, para quien no sepa, era un escritor italiano fabuloso Eso es. y que escribió una serie de conferencias en la que propone estilos, em, propuestas estilísticas para el próximo milenio. Son 6 y entre esas está la levedad, está la visibilidad, está la rapidez, la simultaneidad, que es multiplicidad según él. Y esos valores estéticos fueron muy importantes para mí, pero sobre todo la rapidez y la levedad. Escribir una prosa eh, muy accesible, muy ligera, a pesar de que estemos hablando de temas pues intensos, fuertes, eh, rudos, Ya. y hacerlo de una manera ligera. La brevedad me encanta porque, como decías, la gente, bueno, pues se tiene que adaptar a leer con su cotidianidad y, Claro, bueno, los capítulos breves, creo que el más largo es de 5 páginas y ese ya sería el muy largo. Hay capítulos de una sola página, empezando por el primero. eso Es es. una sola página. Y bueno, eso, mantenerlo fresco, rápido, ligero, era importante para mí. Además es que así la lectura es muy fácil y yo sé que hay muchos lectores, por ejemplo, en mi caso, yo soy de las que empieza un capítulo a leerlo y no quiero dejar hasta que no acaba el capítulo. Y claro, hay Claro. veces que si un capítulo es muy, muy largo, pues claro, se te va haciendo un poco pesado. Pero en este caso no. En este caso, lees uno, como es tan cortito, pues quieres leer otro y así se avanza muy, muy bien. Eso es así. Hay una cosa que me ha parecido curiosa en este libro, cuando hablas de tu personaje, el que diríamos el principal, Jules About, Ujú. siempre le nombras con nombre y apellidos. ¿Por qué no llega un momento en la novela en el que simplemente le llamas por nombre, Jules, por ejemplo? Es verdad, sí, en alguna mitad de las veces es solo Jules, pero sí, el Jules About es, en la primera página se dice, habla de una época en que el oficio se hereda como el apellido. Eso es, Es decir, que el apellido en esos momentos, en esas épocas, era una bandera, una insignia, casi marcaba tu destino, ¿no? El oficio, eh, las tradiciones, las costumbres, el origen, claro, y creo que en este personaje la familia es muy importante, los padres son importantes y su identidad. Cuando te marchas a la guerra, te aferras a las pocas cosas que tiene, sobre todo en la juventud. No claro. olvidemos que este es un muchacho de 17 años que se va a la guerra. Entonces se tiene que aferrar a las cosas que en su corta vida significan para él, entre ellas su apellido. Pero me gusta la observación, sí es verdad que el about siempre lo acompaña. Claro, es que me ha parecido curioso porque muchas veces en las novelas, pues sí, de primeras nos presentan al personaje con nombre y apellidos, pero luego a lo largo de la novela ya solamente se le va nombrando por su nombre de pila, diríamos. Y Claro. esta apreciación me ha parecido muy interesante. En este libro nos trasladamos a localidades como Amiens, Cambrai y Heathbrook, o como se diga, que no sé cómo se dice esa, la verdad. Sí, 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 Hasselbrook. Hasselbrook, Sí, es sí. que es muy complicado. ¿Por qué eliges estas poblaciones para meter dentro de esta novela? Bueno, eso es por una precisión histórica. Yo necesitaba de alguna manera que los dos personajes principales, Jules About y su enamorada, su querida Jean, Sí, quedaran separados en territorios diferentes, separados por la línea de combate. Entonces, al hacer la investigación, al ver los mapas, el partido de fútbol, ya sabía que iba a suceder en el norte de Francia, pero necesitaba dos pueblos que a lo largo de la guerra estuvieran separados por la línea de combate. Y esos son Cambrai, que se queda del lado de los invasores, de los alemanes, y, y Amiens, que se queda del lado francés, resistiendo y muy cerca, además de la línea de combate. Entre Amiens y Cambrai hay menos de 100 kilómetros y entonces están justo ahí. Se puede hacer recorridos con palomas mensajeras, que era importante también para la trama.
Entonces fue por eso que elegí esos pueblos. Me ha parecido muy interesante porque el tema de las palomas mensajeras no es algo muy habitual. Era colombofolia, es la, o colombofilia, ¿cómo es la La colombofilia. colombofilia? Es que es un lío de palabras. Sí, Qué te lleva muy- a escribir esta historia? ¿Por qué decides que esta historia y no quizás otra un poco más al uso? claro. La verdad es que todo nace con el partido de fútbol que está en medio. Yo leí a los 12 años, leí la historia gráfica del siglo XX y Ujú. en 1914, en el mes de diciembre, en la última semana, encuentro que ocurre este partido entre ejércitos enemigos y se me queda la imagen grabada ahí en la cabeza, la arrastro 20 años hasta que eh, decido escribir algo sobre esta guerra y quiero aprovechar este partido de fútbol. Pero, desde luego, se hace algo secundario. Lo principal aquí no es ese partido, sino, sino las palomas y el terciopelo. Y creo que todo viene en esa primera página que hay algo entre esos dos elementos, las palomas, el terciopelo, y Eso es. es la textura. Y esa textura que es desde luego suave, que es afelpada, es importante para mí en esta novela en la prosa, en cuanto a la prosa. A pesar de que se habla de cosas brutales, de la guerra, de muerte, de sufrimiento, de, de excesos, se hace en un tono suave, Sí. casi poético, musical en algunos momentos, y ese contraste, bueno, era algo que yo quería experimentar. El terciopelo también es un homenaje a Seda, la novela de Barico, Alessandro Barico, que es un escritor que admiro mucho, y, y bueno, yo quería hacer mi propia versión de una novela con textura. Pues la verdad es que te ha quedado muy bien, muy suave, como diríamos. Es una novela totalmente recomendable. ¿Podríamos hablar de una mezcla entre realidad y ficción dentro de esta novela? Creo que técnicamente no. Sí, desde luego sucede en un contexto histórico, es verosímil en todas sus escenas, en toda su trama, en todo su desarrollo, pero histórico tal cual no lo sé porque todos los personajes son ficticios. Claro, Así yo diría que no. Hacen algunos cameos, algunas personas que en verdad existieron, entre ellos, por ejemplo, la primera, Roland Garros, ese militar aviador francés por quien se nombró el famoso Grand Slam eh, parisino, Roland Garros, hace un cameo en en la primera mitad. Desde luego es alguien real claro. y es símil el encuentro, pero no utilizo personajes reales. Está bien que lo vayamos situando un poco cómo va. Si no he contado mal, esta sería, incluyendo los libros que tienes de cuentos, tu libro número 7 podría ser. Son Si no, cuatro, sí, son siete, 7. siete, sí. Y eres el primer autor mexicano que llega a N de novela. O sea, la verdad es Sí, que el primero no español, sí, bueno, sí, sí, es una fortuna, es un honor estar ahí junto a los compañeros españoles que he leído, que admiro, y sí, es un deleite poder estar ahí. También esta es una novela, digamos, no mexicana, no latinoamericana. claro. Entonces, empata muy bien, creo, con la línea de N novela, con la Sí. audiencia europea. Además que sí. Pero la verdad es que tú eres alguien muy joven. En este tiempo, ¿cómo ha sido tu experiencia como escritor? Sí, creo que quizás soy el más joven de este grupo de nueve autores. Sí, puede ser. Tengo 32 años. Ha sido una larga carrera, así que no se siente algo novedoso. La afición a a la escritura, el gusto por los libros, lo descubrí muy temprano. Yo sabía que mi oficio iba a ser este desde muy temprano y por lo tanto ha sido una larga carrera. El primer libro de cuentos lo publiqué a a los 17 años
y ahora tengo 32. Entonces han sido 15 años sin parar de escribir, de estudiar y bueno, ha sido muy gratificante el camino, he tenido mucha suerte y España además siempre me ha tratado muy bien. Este es el tercer libro que tengo en España y he ganado un premio aquí, el de la Cátedra Vargas Llosa, y entonces para mí España ha sido siempre un buen terreno, un buen teatro en el que presentarse. La verdad es que cuando uno te descubre a través de los libros, pues se da cuenta que eres alguien que sabe lo que escribe. Antes has dicho que con 12 años, ¿no? Ya leíste sobre la historia del siglo XX, o sea, eres un buen lector también. Sí, siempre he leído desde pequeño, siempre he tenido esa afición. Incluso cuando escribo, leo. Ujú. Ahora que estoy en Madrid he aprovechado para comprar libros, que no sé cómo me voy a volver a Ay, México. madre. Pero sí, sí, los libros siempre me acompañan a todos lados. Por curiosidad, cuántos libros has comprado aquí en Madrid? A ver, llevo una semana aquí y tengo 10 fácil. Entonces, sí, va a ser un problema. Pues sí, va a ser un problema el tema del peso. La verdad es que Es- sí. Eso. Con lo joven que eres, 32 años, ¿qué consejo le darías a aquellos que se quieren iniciar en esta aventura de lo que es escribir una novela? Yo siempre llevo y recomiendo la bandera de la claridad. Para mí esa es la clave de toda la escritura. Si somos claros, si el lector entiende lo que quisimos decir, por lo menos ya avanzamos, ya hay una comunicación, ya hay un canal. Yo emito algo y tú lo entiendes. Ujú. Y puede gustar o no, desde luego, y eso es otro asunto que Claro. hay que tratar de que guste, pero para empezar hay que tratar de que se entienda. Con eso se gana la mitad, yo diría. Y creo que al iniciar a escribir, la claridad cuesta. Y a uno le gusta la idea, la belleza de las ideas, la sonoridad, otro tipo de valores estéticos y la claridad queda relegada un poco, a mi parecer. Entonces yo diría, bueno, primero seamos claros, primero tratemos de que se entienda y Claro. y luego lo demás, luego de que sea bello. Eso es porque cuando un libro no es claro, de esas veces que se aturulla todos los libros, todas las cosas, ¿crees que eso puede llevar a que uno abandone la lectura? Sí, desde luego, y más en un contexto como el de ahora, en el que todos tenemos poco tiempo, en que la vida no alcanza, en que hay Claro. tantos libros y tanto entretenimiento. No hay nada que perder, no hay tanto espacio, tanta oportunidad para la no claridad, para no enganchar al lector, no te lo puedes permitir. ¿Te ha pasado alguna vez con algún libro que hayas tenido que dejarlo porque se te ha hecho quizás, pues eso, un poco pesado y lo hayas dejado para otro momento? Sí, sí, me ha pasado varias veces. Borges recomendaba que hacerlo porque la vida era muy corta como para leer libros que no te hablan a ti. Claro. Y también decía otra cosa que yo creo, que es que a lo mejor ese libro no estaba preparado para ti en ese momento. También me ha ocurrido que libros que abandoné hace 3 años, 2 años, les doy otra oportunidad y ahora sí me sientan bien y ahora sí yo puedo entrar en la lectura y creo que eso también es importante. Abandonarlos, pero también recuperarlos. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me ha pasado lo mismo de libros, pues en ese momento, por lo que sea, tener que Claro. dejarlos porque no conectaba con el libro, cogerlos con el tiempo y ahora ya sí, devorar el libro. Sí, sí, no hay que forzarlo, yo diría, Esther. Además que sí. Si tú Sí. miras hacia atrás, si pudieras hablar con ese Juan que tenía 15 años, ¿qué le dirías? Quizá le daría un poco de esperanza, porque en general,
las letras nunca se ven tan prometedoras profesionalmente Claro. y, y más joven, ¿no? Con esa incertidumbre de cómo va a ser la vida en el futuro y qué voy a hacer y las dificultades de entrar a la vida adulta. Y la verdad es que no ha sido tan complicado, es más, ha habido mucha fortuna. Entonces yo diría que confíe, que persista, que trabaje. La disciplina esto es también otra clave para lograrlo. Entonces creo que le recordaría eso. Pues muy, muy bien los consejos. Y si tú Sí. le tuvieras que decir a alguien en pocas palabras por qué debería leer este libro, ¿qué le dirías? Le diría que es un viaje rápido y contundente. Y es como cruzar un océano a bocanadas. Capítulos tan cortos pero que atraviesas toda una guerra, ¿no? Sí. Entonces, es cruzar un mar a bocanadas. La verdad es que la descripción me parece muy, muy acertada. Pues Juan, Gracias. sé que, bueno, has venido a España para la promoción de este libro. Sí, Esperamos leer muy, muy pronto más de lo que vas escribiendo. Esperamos que vuelvas pronto a Madrid también, poder verte más veces y que, bueno, pues podamos seguir hablando de estas palomas, de este terciopelo y de todo lo que va pasando por tu cabeza. muchas Muchísimas gracias, gracias, Esther. Juan. Gracias a ti, Esther, por tu lectura, por tus palabras. Muchísimas gracias. Estamos en contacto.